porque Dios es el que da el crecimiento. Nuestra parte es seguir cultivando la tierra, no importa de qué terreno se trate. Y yo quiero compartir con usted una palabra que va a encontrar en Mateo capítulo 11, nuestro primer evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 11, versos del 16 al 19 y luego del 25 al 30. Si usted está ubicado o ubicada en Mateo 11, identifique el versículo 16 y leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 11, 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: les tocamos flauta y no bailaron. Les endechamos y no se lamentaron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: pues entonces aquí hay un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y luego en el 25 seguimos leyendo: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre cada uno de ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A lo mejor una buena manera de entender este refrán que está utilizando Jesús en este texto, sea como un dicho también de nuestro refranero popular, que usted a lo mejor lo va a extrañar que yo se lo diga, pero hay un refrán que dice: o te peinas o te haces rolo. No, y de verdad, una manera de decir: decídete. O sea, escoge una opción. Entonces fíjese que Jesús trae la ilustración para hacer esta comparación del reino de Dios, y le dice a aquellas personas que no han recibido la semilla de la palabra de Dios porque no les ha interesado, porque están muy ocupados, por los afanes de la vida, por la riqueza, por lo que sea. Les dice que ellos son igual a los niños a los que se les invita a jugar y entonces se les toca flauta para que ellos brincoteen y no lo hacen. Pero que también son como aquellos que se les invita entonces a un funeral para endechar, es decir, para lamentarse y para llorar, como eran contratados en la antigüedad, pero tampoco lo hacen. Es decir, te peinas o te haces rolo, pero aquí no aplica nada de eso, porque ni lo uno ni lo otro. Interesante, porque Jesús está planteando al inicio del capítulo el ministerio de Juan, y a su vez el que recopila la información, que es Mateo, presenta al ministerio de Jesús. Por un lado, Juan era
ascético, vivía en el desierto, se alimentaba de saltamontes y de miel, usaba pelo de camello, imagínense, en un desierto caluroso, con un vestido de pelo de camello. Una persona muy sobria, muy directo también, mucha gente, pero por el otro lado, Mateo dice, pero ahora llegó Jesús, de Juan era el precursor, pero ahora el problema es lo contrario. Entonces este bebe mucho y come mucho y se pasa en las casas de los pecadores. ¿Y cuál es el problema? Que haya estilos distintos. Bueno, pues a Juan le tocó ser el precursor de Jesús, pero ahora Jesús, en esa consumación del reino que trae su presencia, trae un estilo distinto y abre la invitación para todo el mundo. Yo creo que Rainer tiene que bajar un poquito el micrófono, si me hace el favor, porque tiene un leve feedback. Pues ahí hay dos estilos de vivir la fe diferente. Nosotros hablábamos en la clase de esta mañana sobre la diversidad en el reino de Dios a través de los distintos terrenos que hay. Y el maestro nos invitaba a mirar el texto bíblico como un espejo. Después la liturgista esta mañana nos invita a que sin la palabra de Dios nuestra vida se va a secar. Eso más o menos resumido, ¿verdad, Maritere? Necesitamos la palabra de Dios como un alimento para poder mantenernos vivos. Porque la palabra es lo que produce el fruto, dice el Evangelio, como el pámpano está pegado a la vid. La idea, a mi juicio, mi amada iglesia, es que en la vida, como hay de todo, hay también gente indecisa. Bueno, pues así es, ¿verdad? Así es. Hay gente que si usted hace lo indecible para complacerles, y usted se crea cualquier cosa, jamás los va a complacer. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay una insatisfacción que viene del interior donde nada le complace. Esos son los terrenos como el de los abrojos. Yo reflexionaba, Sammy, cuando tú dabas la lección, ¿verdad? Y en la discusión de la clase, yo reflexionaba en mí. Y yo miro mi terreno antes y lo veo lleno de abrojo. Lo veo lleno de espigas. Y ese terreno yo tuve que trabajarlo con la ayuda de Dios, naturalmente. Y veo cómo hoy ese terreno es distinto. Pues a mí me parece que usted también lo hizo, ¿verdad? En su reflexión. Y ha visto cómo su vida ha ido cambiando de más a más, es decir, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos se sienten aquí más empoderados que antes? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos sienten que el poder de Dios es una fuerza que actúa desde su interior? Oiga, y no hay diablo que se presente en el medio. ¿Verdad que sí? Porque la palabra de Dios produce victoria. Y me llama la atención la manera tal vez tan coloquial de Jesús presentarnos este tema con esas dos ilustraciones que hace al principio y luego diciéndonos, ustedes, yo, iglesia, nos sentimos trabajados y cargados. Yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Amada iglesia, Jesús está buscando la manera de decirnos, en el reino de Dios tienen que escoger posiciones, porque en la vida hay que tomar decisiones. Y hablábamos de que algunas personas, cuando ven la dimensión del reino, que naturalmente tiene privilegios, oiga, naturalmente tiene plenitud,
tiene paz, pero también tiene trabajo y tiene compromiso. Pues a algunas personas lo que les gusta son los beneficios del reino, pero no las responsabilidades que tienen, entonces se apartan y no lo vemos más, ¿verdad? Que eso es lo que decíamos en la clase. Pero en el reino Jesús nos recuerda que es importante tomar decisiones, que es importante asumir puntos de vista, que es importante seguir la línea que hemos determinado seguir en la vida. Entonces me preguntaba qué tiene que ocurrir para que la fe entre en función. Y en un texto que no leímos, en unos versículos que se nos quedan en el aire porque es muy extenso el relato, Jesús dice que si en Tiro y Sidón, oiga, el actual Líbano, al norte de Israel, hoy peleando una guerra contra sus hermanos, pero a la inversa también, ¿verdad? Contra Israel, pero Israel también tirando para allá. Ahora mismo, mientras nosotros estamos predicando aquí, ese país está en guerra. Y Jesús, fíjese de dónde viene esto no es de ahora. Jesús dice, si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Betsaida y Corazín, oiga, las aldeas que estaban alrededor de él, las aldeas por donde él predicaba, la gente que lo vio enseñar y hacer milagros. Él dice, si allí, en lo que hoy es el Líbano, se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Betsaida y en Corazín, hace rato se hubieran arrepentido. Oiga, es decir, alguna gente necesita toda la fe del mundo y no queda satisfecha. Alguna gente necesita ver milagros extraordinarios. Alguna gente necesita más y más y más y más. Y al final, como quiera, no cree. Y Jesús dice, pero hay gente que con un toquecito tú los impulsas a creer. Entonces me ponía yo de frente a este espejo de la palabra para decirme, la verdad es que la palabra es el reflejo que alumbra mi vida por dentro y que esa luz de la palabra llega a donde nadie más, solo Dios y yo en mi intimidad con Él pueden penetrar. Por eso que yo puedo decir, bueno, pues mira, pues yo hago esto, yo hago lo otro, pero es acá adentro, ¿verdad? Acá adentro, lo que se determina en el corazón. Entonces, la respuesta a la pregunta que me hice, o sea, ¿qué tiene que ocurrir para que la fe entre en función? La respuesta es, no se necesitan grandes milagros para sostener la fe. Claro, un milagro extraordinario ayuda sin duda a nuestra fe, pero si no llega ese milagro, voy a decidir que mi determinación para creer estará confiada en el poder de Dios y en que ese Dios ha decidido caminar conmigo a través de mi vida, como ha decidido caminar con su pueblo a través de la historia. Y como iglesia podemos decir que camina hoy con nosotros. ¿Cuál es tu carga? Porque lo más seguro has traído una carga al templo del Señor. Y qué bueno, porque este es el lugar. Aquí el Señor te dice en esta mañana, echa sobre mí tu carga, para que veas cómo tu yugo se facilita y cómo esa carga se torna liviana. Amada gente de Dios, lo creemos, que en esta mañana eso que nos preocupa, que perturba el alma y el espíritu, lo podemos depositar en este altar, porque aquí está el Espíritu de Dios
para recibir nuestra vida. Lo creemos. En otra ocasión el apóstol Pablo tuvo que hacer una aclaración a la iglesia de Corinto. Aparentemente esta iglesia estaba disputándose el liderato entre él y Apolos. Apolo había llegado como predicador itinerante y había despuntado por su elocuencia en la palabra de Dios. Entonces Pablo, advirtiendo que la iglesia había tomado ambos ministerios como si se tratara de un concurso o de una competencia de simpatía, el apóstol tiene que decir, pero ven acá, es que aquí lo que yo hago es sencillamente tirar la semilla. El que da el crecimiento es Dios. No adjudiquen ni a mí ni a Apolos ningún mérito, porque no lo merecemos. El apóstol le aclara que aunque ellos son colaboradores de Dios, lo que cuenta es que el Señor haga crecer la obra. Por eso les decía, no nos preocupemos por el resultado, sembremos la semilla y al Espíritu que haga su parte, porque para eso es el poder de Él. Para que entonces el Espíritu nos dé testimonio de que somos hijos de Dios. En este mismo pasaje aplica algo parecido acá, ahora trayendo al Evangelio. No importa el estilo de Juan o el recurso que Dios utilice, o si Jesús se metía en casa de los pecadores a almorzar, siempre y cuando se predica a Cristo. Bueno, pero aquí hay algo importante, ¿verdad? Hay algo importante porque dice la palabra, el mismo apóstol Pablo decía, prediquen a Cristo y a este crucificado. Bueno, pues usted usa el discernimiento para saber cuándo se está predicando a Cristo o cuándo se está elucubrando por otros caminos. O sea, Cristo completó la obra a favor nuestro al ser crucificado, y lo que vivamos de aquí en adelante lo haremos por la fe en el Hijo de Dios, aunque no reciba lo que espero. Eso está duro, ¿verdad? Eso está duro, porque la expectativa es que por medio de la fe y con la ayuda del poder de Dios, yo lograr lo que espero, ¿verdad? Pero si tarda un poco, si de momento no lo consigo, si de repente Dios no me complace, si es que tengo que esperar, ahí la cosa se pone un poco más difícil. Y el Evangelio nos dice, no importa cuál es la situación. Bueno, sí, importa desde luego, pero lo que quiero decir es, no importa si todavía tienes que esperar un poco más. El Señor está aquí y nos dice, yo recibo tus cargas y te hago descansar. Pero al mismo tiempo este relato me recuerda a la súplica del hombre rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? En una parábola exquisita de nuestro Evangelio, en la narración de su encuentro después que ambos han muerto. ¿Se acuerdan, verdad? Que la parábola trata de esta historia de un hombre rico y de Lázaro. Lázaro era el que se paraba a la puerta de la casa del rico para recibir las migajas que sobraban, y entonces Lázaro entraba para su casa de manera indiferente y no le hacía caso. El rico entraba a su casa y no le hacía caso a Lázaro. Pero ahora han muerto y están en el cielo. Pero dice el relato que hay una brecha entre uno y otro. Lázaro está a un lado y el rico está al otro. Y el rico desde allá le dice, mira, por favor, yo quiero llegar donde ti para siquiera que una gota de agua toque mis labios, porque estoy seco. Y la historia, ¿verdad? El narrador dice, no se puede. Hay una brecha muy grande, porque la posición que tú querías ahora, la tenías que granjear cuando estabas en la tierra. Entonces, no conforme, el rico le dice, pero por favor,
que alguien vaya a los míos para que les predique la palabra, porque yo sé que si ven que alguien se levanta de los muertos, ellos creerán. ¿Y saben qué? Le dice el personaje, ni siquiera si alguien se levanta de los muertos van a creer. Ese es como los niños que le tocaron flauta y no salieron a bailar, o como a los que invitaron para el funeral, pero tampoco querían llorar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que nos va a hacer creer? ¿Qué es lo que va a afirmar la fe? Lo dijo ella, lo dijo Maritere, la palabra de nuestro Dios. Porque cuando viene el día difícil, yo estaré alimentado con este bendito tesoro. Ante el reclamo, Lázaro le dice, ni aunque se levante alguien de la tumba, ellos creerán. Así que el que quiere creer, cree. Y el que no quiere creer, pues no cree. La fe madura, amada iglesia, no depende de los milagros. Ya hemos dicho que los milagros pueden afirmarla, pero no depende estrictamente de que cosas maravillosas ocurran. Depende de que Jesucristo ha hecho una obra consumada en la cruz y por eso usted y yo tenemos vida y estamos aquí en esta mañana. Así que, amada iglesia que pertenece al reino de Dios, amada gente que en esta mañana ha venido en busca de ese refrigerio espiritual, yo les tengo que decir con todo mi corazón y afirmado en esta palabra que el Jesús que predicaba Mateo está en medio nuestro en esta mañana. Que el Jesús que se metía a la casa de los pecadores, por lo cual fue criticado, está aquí en esta mañana. Que Dios utilizaba un estilo tal vez un poco libre para convertir la gente, y que por el otro lado usaba a Juan, que era todo lo contrario. A los dos los usó para salvar gente para su reino. Y yo estamos aquí en esta mañana celebrando, miren sus rostros, la alegría de ver al Señor a través de un culto de domingo por la mañana. La alegría de poder salir de aquí con las manos en alto y decir, Dios me visitó. Me visitó a través de su palabra. Yo estoy renovado, renovada. Siento nuevas fuerzas en el Espíritu. Eso lo produce la gracia de Dios. Que así sea para su gloria. Dios les bendiga.